Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Pones collaces y collacios e quentamos un nuevo programa radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano ao falamos todos os meses na nosa lingua e de la nuesa lingua asturiana. En antes de entamar, darles gracias a todos os emisores que nos emiten nesos ondes col obxectivo de llegar a cada vegada máis asturianos e asturianes. Radio Alma de Bruselas en Bélxica e na Asturias, Radio Sele, Radio Crash, Radio Ayer FM, Radio Nava, Radio Noreña, Radio Chena e Radio Ujo. A máis de que este programa pois sentís así na mesmo por internet, na canal que ten Iniciativa polo Asturiano na plataforma de audios online ivox.com. Esclareamos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano é unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los seus falantes. Todos os meses vamos a aportaros a lo largo de los alrededor de 60 minutos que dura este espacio radiofónico 1000 cosas para que disfrutéis sintiendo charres, reflexiones, músicas e demás, todo ello en asturiano. La cadarma de este programa llega como os cunto da Reu. Entamaremos con una editorial de la propia asociación para que nos expliquen cuáles fueron las novedades de la mesma nes caberes feches. De seguido sentiréis unas villas de las entrevistas que hicimos a lo largo estos últimos 30 días. Charlaremos con el escritor Francisco Álvarez, autor del libro Un país llamado Disebra. La estalla de la lingua de Avilés entamó de ellas campañas na Villa del Adelantao. Monse Machicado, la so responsable, de expliconos todos los detalles de les mesmes. La página web quefemos.com lle una referencia en el occidente asturiano. Una de las 3 personas que tan iguándola, Diana Alba, faló con nos unos minutinos. Para rematar, deprenderemos como cada día un poquillín de asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hai de ellos lugares na rede para facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapoloasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás consultas que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapoloasturiano.org. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Y la nuestra canal de audios en ivox.com, donde tenéis todas las nuestras entrevistas completas. ¡Entamamos! Quiero viaxar en asturiano. Quiero ver la tele en asturiano. Quiero que los meus guajes estudien asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti, toma la iniciativa. Iniciativa polo asturiano. La editorial de Iniciativa polo asturiano. La nuestra propuesta de entruga al Ministerio de Fomento sobre el uso incorrecto de la toponimia oficial asturiana nes carreteres del Estado en Asturias, que llevó al Senado Izquierda Xunida, recibió la respuesta negativa de Fomento. Para el Ministerio, la falta de oficialidad del asturiano lle razón para justificar que non usen los nomes de lugar oficializados. L'argumento non tiene sentido ningún y non lle más que una mala excusa en sin base xurídica. Sí que así, esta contestación, siendo negativa, amuesa que el diálogo con las fuerzas políticas non lle solo útil, sino imprescindible, una ferramenta que puede dar per buenos resultados. Gracias a esta propuesta, el gobierno de Asturias reclamó al de España que use la toponimia oficial. Que el gobierno de Asturias se responsabilice en la defensa de la toponimia aprobada por la misma administración y un cambio positivo. Ahora bien, enta queda mucho para que este pueda presentarse como un ejemplo en el uso correcto de la toponimia asturiana oficializada. Va años que desde política lingüística se fala de la robla de un acuerdo con el gobierno de España de cara al uso de la toponimia asturiana en todos los ámbitos, pero en tan no se llevó adelante esta propuesta. Además, el proceso de oficialización vive un importante parón. Todavía quede una larga riestra de concellos por oficializar los nomes y habría que dar puxo a este proceso que lleva en marcha casi una década. De continuo, habremos de dar sollertes a los pasos atrás que puedan darse, como sucedía meses atrás en Xixón, con la toponimia en los autobuses, una situación a la que pudimos dar solución gracias a la nuestra quexa. En este campo de la reivindicación, como en todos los demás, tenemos de trabajar por conseguir avances, pero también por evitar retrocesos. Estás sintiendo Iniciativa polo asturiano nes Ondes.
Agora na iniciativa polo asturiano en Sondes e é tempo para falar de libros fechos na nosa lingua. Presentóse a pocallá un novo traballo con nomato Un país llamado Dixebra. Al través de les lletres y los discos, les vivencias y les semelles, este libro percorre el cuarto siglo de vida de esta banda vilesina que pasa por ser la más genuina, lonseva y influyente del rock fecho en asturiano. L'autor del mesmo lle Francisco Álvarez, col que estamos en contacto al través de la línea telefónica. Francisco Álvarez, muy bones y gracias por tu tiempo para con nos. Bones, ¿qué tal, Samuel? Faigo vos unas villas de este escritor en antes de entamar la entrevista. Francisco Álvarez González nació en Xixón en 1970. A los 18 años entamó estudios de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y 2 años después incorporóse a la plantilla del diario asturiano El Comercio, en el que trabajó de mientras 20 años como redactor en talles de Yocal, Sucesos, Cultura y Deportes. En antes de Rumbo a la Historia, navíos emblemáticos de todos los tiempos, en Ediciones Seronda en el 2011, publicó en solitario 4 libros de narrativa, artículos periodísticos, ensayo y deportes en otros tantos sellos asturianos. Así mismo participó en media docena de antologías de cuentos y microcuentos en lingua asturiana. Él y Laura Tuero fundaron Ediciones Seronda en la primavera de 2011. Francisco, este libro y un homenaje a uno de los grupos más célebres de la Asturias musical, ¿no? Sí, yo diría que es el grupo con mayor percorrido temporal, histórico dentro de la lengua asturiana y un grupo determinante, bueno, imprescindible, diría yo, en la escena musical asturiana, non solo nos xéneros específicos que traballa el rock, el reggae, el ska, sino en general, lo que sería todas las manifestaciones musicales que tenemos en lengua asturiana en estas últimas décadas. ¿Y cuál fue la acogida de los componentes de Dixebra a la tu idea de hacer este libro? En primer lugar, como dices tú, antes de enfrentarnos al proyecto de este libro, tanteamos a la banda, preguntamos cómo verían la posibilidad de hacer un libro. Parecíanos fundamental y bueno, un primer paso necesario, el conocer su opinión. La primera persona a la que comentamos el tema fue Xune Lip, el cantante histórico de Dixebra y el único miembro de la banda que lleva a pie de obra en Dixebra desde los primeros días, y a Xune prestó mucho la idea. De todas formas planteó al grupo y sí que hubo de algunas posturas un poquillín roceanes, porque eso también hay que destacarlo. Dixebra y una banda atípica también necesen, non lle un grupo al que presten los homenajes, ni digamos, non quería un libro que xirare todo al rodio de la banda o una especie de culto a la personalidad, ¿no? Pero Xune, como nos comentaba él, pues ganóse a los miembros más roceanos diciendo que aquí lo que se trataba ya de hacer un enfoque más amplio y rendir homenaje no solo a la banda, sino a todo el entorno dixebriego que tiene la banda, pues desde el público hasta los yetristes con los que trabajó en estos años. Y Paco, ¿qué se va a topar el lector en este libro Un país llamado Dixebra? El libro estructuras en capítulos disco, por llamarlos así. Cada capítulo tiene el título genérico de uno de los discos que fue grabando y sacando a la calle Dixebra en estos ya 26 años, porque la banda cumplió el pasado Día de Reyes 26 años, y usamos como pretexto ese disco para atropar per un lado la historia pura y dura de la banda, los viajes, los conciertos, los ensayos, los actos de promoción, las entrevistas, las actuaciones, las intervenciones cimeres en esos tiempos, entradas y salidas de miembros de la banda y un poco lo que sucedió en el entorno también sociopolítico y cultural en esos años. Al final de cada capítulo presentamos todas las letras que atropó la banda en ese disco en cuestión, la letra completa con el título y el autor correspondiente. Y al final del libro hay un apartado de letras inéditas. Hicimos unas villas de las letras que no aportaron a puerto, por decirlo así, en estos años, de autores importantes dentro de la literatura en asturiano
o autores menos conocidos y menos reconocidos que en el seu día hicieron una letra para la banda y que, como decimos también por ahí, están en algún caso durmiendo el sueño de los justos, porque son letras que, bueno, unes ya quedaron un poco superadas por la realidad sociopolítica y cultural de Asturias, pero otras todavía tienen su valor y su valid, y en cualquier momento determinado la banda puede echar mano de ellas para hacer nuevos cantares o para incorporarles en los nuevos discos. También hay un apartado fotográfico al final del libro. Hay un cuadernín de 12 páginas que percuerren la historia de la banda a través de las imágenes, de las semelles, las primeras en blanco y negro, y a partir de principios de los años 90, pues imágenes en color. Son semelles que nos cedieron media docena de fotógrafos profesionales o aficionados que vienen siguiendo a Ixebra en todos estos años. ¿Y dónde se puede mercar este libro? Pues el libro tiene como vías de comercialización, de distribución, las tradicionales, que ya a través de librería. Nosotros, Ediciones Sedona, trabajamos con distribuciones Cima de Villa y una distribuidora que tiene presencia en toda Asturias y que oferta los libros a todo tipo de librerías. Ya depende un poco del librero la opción de acoger el libro, ¿no? Porque hay otra cosa que también quiero dejar constancia, que hay pocos libreros y pocas librerías interesados anguaño en ofrecer libros en lengua asturiana, pues por un montón de causas, porque se venden poco o por la propia falta de interés del librero. Entonces no podemos decir el libro está concretamente en estas librerías y en estas otras no, pero sí que tiene una presencia amplia a través de distribución. Después tenemos otras vías un poco atípicas de distribución, pues a través, por ejemplo, de centros sociales como es esta feria en Xixón. El libro está a la venta, también en los conciertos que da la banda. El próximo concierto de Ixebra va a ser el mes que entra en Guión, y es la primera vez que Ixebra va a actuar en Guión, y allí también va a poder mercarse el libro. Y tenemos también otra opción, otra posibilidad de compra del libro, que ya a través de la tienda online de Ediciones Seronda, la editorial que lo asolella, y bueno, un acceso fácil, edicionesseronda.com, y ahí puede gestionarse la compra. El libro puede enviarse a cualquier lugar de la península sin gastos de envío. Si haces la compra con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, puedes tenerlo por 15 euros y el precio de librería en recibirlo en casa. Y bueno, está funcionando bien el libro. Así que la editorial hizo en los últimos días envíos a Madrid, a Euskadi y a Cataluña. Hay gente que compró el libro, y no estamos hablando únicamente de llendes urbanes, de asturianos y asturianas emigrantes, sino que en el caso de Euskadi, pues compró gente de nombre y apellido escualdún, ¿no? Y que va a hacer el esfuerzo de no solo de comprarlo, sino de leer un libro en lengua asturiana, para que nos hagamos una idea de la influencia que tiene Ixebra no solo en Asturias, sino fuera de nuestro país. Esa era la mi siguiente entruga. El interés por la adquisición, por lo que nos conocemos de esta obra, está siendo grande, ¿no, Paco? La verdad que estamos ablucados, tanto la editora Laura Tuero como yo, en este caso una función de autor, estamos ablucados positivamente por la buena acogida que está teniendo este libro. Yo atrevo a decir que va a ser el libro más vendido en lengua asturiana este año y el anterior, ¿no? El libro salió a la luz en ese periodo de entre años que lleva para el mes de Aviento, y en estas fechas tan afalladices para regalar libros, sí que está teniendo muy buena acogida, damos fe de ello, ¿no? Las ventas están funcionando muy bien, y puedo decir que días y mesmamente un par de semanas antes de que el libro saliera al mercado, ya había gente a través de las redes sociales y en llamadas telefónicas a la editorial y a través de correos electrónicos entrugando donde lo podían mercar, y también acutando ejemplares del libro porque no querían quedar sin él. Eso también hay que reconocer el mérito fundamental de la marca que está detrás, ¿no? Que es Ixebra, y una banda irrepetible y con un poder de influencia, descomunal. Por eso, Paco, quería en los siguientes entrugues afondar lo que supone Ixebra en el panorama musical del nuestro país. ¿A ti qué te parece? Pues como decían antes, a mí también una banda
más que necesaria e imprescindible, y en ese sentido el libro también planteámoslo como un trabajo necesario e imprescindible. Ediciones Seronda afrontó este proyecto fundamentalmente porque nadie hasta ahora tuvo la ocurrencia de decir, vamos a hacer un libro sobre la banda más influyente, más longeva y más genuina de la música en lengua asturiana del último cuarto de siglo, que quiere decir de toda la historia de la lengua asturiana, porque el escenario musical en asturiano ya es bien nuevo, como todos y todas sabemos. Yo lo que muchas veces me entrugo y es si realmente Asturias tiene hacia la banda el reconocimiento que la banda merece, y que yo creo que se tiene bien ganado, ¿no? Y muchas veces sí que se fai verdad ese refrán de que nadie non lle profeta na súa tierra, o en este caso, en el caso de Ixebra, que muchas veces pienses que hay una banda que tiene mucha más valoración y mucho más reconocimiento fuera de Asturias que en Asturias. Hay que recordar que la banda llegó a tocar mismamente en Japonia, ¿no? Y que ya hizo conciertos en Bretaña, en los Países Bajos, en Cataluña, en Galicia. En Galicia fue la primera banda, allá por entramos de los años 90, la primera banda non gallega a la que convidaron a tocar nos actos musicales del Día de la Patria Galega, y es ahí un poco una de las señas de identidad también de Ixebra, ¿no? Que fue una banda que fue abriendo puertas y superando pilancos y haciendo de abanderada y convirtiéndose en pionera de muchas cosas en lo que es la música asturiana y en asturiano. Además, el uso del asturiano por parte de esta banda y un rasgo identificativo pernidio de ellos na su trayectoria. ¿Qué importancia tuvo y tiene Ixebra en el esparcimiento y prestigio del nuestro idioma? En primer lugar, la importancia que tiene el asturiano para Ixebra y una seña de identidad irrenunciable. En el libro contamos una anécdota que a finales de los años 90, coincidiendo con el paro biológico de la banda pucelana Celtas Cortos, una cazatalentos de una multinacional con presencia en el Estado español puso en contacto con la banda para, con cantos de serena, por decirlo así, para ofrecerles la posibilidad de potenciar la carrera de Ixebra. Querían convertir a Ixebra en un grupo de referencia estatal. Claro, una de las condiciones que planteaba la cazatalentos era que tenían que olvidarse de fecho de la lengua asturiana. La banda, trató el tema en un ensayo y tardó no más de 30 segundos en decir que bajo ningún concepto, que ellos no tenían intención de renunciar a la lengua asturiana. El propio Xun, el cantante, ya dijera 10 veces en entrevistas que si Ixebra en algún momento decidía continuar la su carrera musical cantando en castellano, renunciando a la lengua asturiana, deben tener que hacerlo con otro cantante, porque para él ya era una cuestión cimera, fundamental e irrenunciable. En ese aspecto, pues digamos que Ixebra hizo bandera de la lengua asturiana y sigue haciendo bandera de ello después de 26 años, y una señal de identidad importante. Y la repercusión que eso tuvo en el asturianismo cultural, por decirlo así, yo también creo que es muy determinante, ¿no? Y es una de las bandas que más hizo por la normalización, por lo poco que tenemos de normalización lingüística en este país. Ixebra logró hacer canturriar en asturiano a gente que en la su vida nunca cantara ni sintiera ningún tipo de tema ni de cantar en asturiano. Yo creo que es algo importante. Tuvo la capacidad de llegar a territorios hasta entonces desconocidos por el asturianismo. Y Paco, como decimos en el entamu y tornando de asunto, en el 2011 fundaste con Laura Toro la editorial Seronda. En estos tiempos tan yaceriantes por lo de la crisis que carecemos, ¿qué pilancos atopáis na xestión de la mesma, de esta editorial, y cómo vos afecta la situación económica? Pues, para ser sincero, pilancos estamos atopando abondos, todos los imaginables, y en la situación económica es mala en los dos escenarios en los que nos movemos. Un y el escenario general, la situación general de Asturias y de medio mundo, pues con una economía gripada, esgonciada, que no furrula, pero otro ya está la situación específica del mercado editorial en Asturias y en este estado, que es una situación pues que también
nos produce esmolecimiento, ¿no? Hay muchas editoriales. Solemos decir que se fala abondo de la burbulla inmobiliaria que hay en este estado en los últimos años, pero hay otra burbulla y una burbulla editorial de la que se fala menos, pero que está ahí y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Hay muchas editoriales y edítase muchos libros y por desgracia está yéndose poco. Y después un poco también la inercia, la tendencia general, la gente pues con la crisis económica, la situación de las economías familiares cada vez peor, pues evidentemente el hecho de comprar un libro está convirtiéndose en un artículo de lujo para muchas familias. Entonces, digamos que seguimos ahí bogando, trabajando duro, Laura y yo, pero con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar ni con mercado editorial ni con nuestro sello editorial. De momento ganes y trabajo estamos poniendo todos posibles. Y como escritor que escribe en asturiano davezu y nos, como siempre, entrugamos esta cuestión a todos los nuestros convidados, ¿cuál es la tu opinión de la nuestra lengua y el su futuro después de toda esta, digamos que diferentes opiniones que están surgiendo en algunos medios de comunicación sobre si tiene un papel la lengua asturiana en Asturias pues más testimonial que no se fai una política y se unió también a lo que estábamos falando de los retallos que evidentemente la lengua asturiana como ye la pata más débil de la mesa pues fue la primer que tuvo estos retallos hiperimportantes. ¿Cuál ye la tu opinión? Pues mira, para mí los retallos económicos ya lo que menos me esmoleza en guaño de la situación sociopolítica y económica de promoción del asturiano. Son retallos que está sufriendo toda la sociedad asturiana y yo creo que por la parte que nos toca hay que asumirlos. Lo más grave y lo que más me esmolece en este momento es la falta de política lingüística, no solo con este gobierno sino con los dos gobiernos anteriores. Y digo los dos gobiernos anteriores porque los dos o tres gobiernos anteriores, porque fue cuando el asturiano algamó el mayor estatus político dentro de lo que es el organigrama de la administración asturiana. Pasamos de tener una oficina, un servicio de política lingüística a una dirección general que es el mayor rango posible, porque de ahí para arriba no va a medrar el asturiano ni aquí ni en Cataluña, no va a haber una consellería de asturiano ni una consellería de catalán. Y eso de aquella, el asturianismo, digamos que nos puso un balón de oxígeno y de ánimo añadido, pero la situación a día de hoy es bien triste. Yo creo que una cosa es que tengas una dirección general de política lingüística y otra cosa es que se esté haciendo política lingüística, que no se está haciendo en ningún aspecto política lingüística. Se está gestionando leyes partidas económicas para promocionar la edición en asturiano, la música en asturiano, otro tipo de escenarios culturales en asturiano, pero lo que hace falta realmente es una política lingüística para verar al asturiano a esa parte de la sociedad que todavía pues que no tiene la oportunidad de conocerlo y de reconocerlo como un elemento de identidad propio. Yo creo que está todavía todo por hacer en política lingüística, aunque también hay que dar ahí un pequeño tirón de orejas al asturianismo cultural, del cual también formamos parte todos y todas, porque muchas veces sí que pensamos que tiene que resolverlo todo en este caso el Principado o la administración, y sí que a lo mejor habría que hacer un repaso de las actuaciones que estamos teniendo y de la incapacidad que a veces tenemos el propio asturianismo de llegar a esa parte de la sociedad. Son tiempos avegosos, complicados, no solo por los retallos, sino por todo el proceso largo de aculturación lingüística que estamos careciendo en este país, y creo que es el momento de plantear ideas creativas y rupturistas y tratar de ir ganando metros y de ir ganándonos el futuro para esta lengua, que es un futuro bien incierto. Sí, como decimos siempre aquí en este programa, hay que trabajar por ello y poner todos un poquillín de la nuestra parte, ¿no, Paco? Pues sí, yo creo que con actuaciones, como decía, creativas, distintas, hay que tener trabajo, talento y también cierto optimismo, ¿no? Porque la situación, como digo, es difícil, pero tampoco hay que caer en el discurso apocalíptico
apocalíptico, que hay también otra tendencia que a veces tenemos dentro de lo que hay en el asturianismo cultural, ¿no? Somos un poco ciclotímicos, pasamos de la euforia, decir, bueno, aquí valga más la oficialidad en los telediarios, a decir, bueno, está todo perdido, y la situación no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que es fundamental la constancia, el trabajo y la transversalidad, ¿no? El de ir abriendo nuevas tierras y nuevos territorios. En ese aspecto sí que aprovecho para felicitarte, Samuel, por la toda iniciativa, porque y una estalla que todavía está poco trabajada, ¿no? La de el asturiano, pues como elemento de comunicación normal y normalizado dentro de espacios radiofónicos y dentro de lo que es el periodismo digital. Pues te agradecemos de esa felicitación, enhorabuena para nuestra iniciativa, que es un poco el envís que tiene el poner al asturiano como lingua vehicular y falar de milenta temes y con milenta personas. Y más nada, Paco, transmitite el nuestro más fondero agradecimiento por atendernos y desearte mucha suerte con la editorial y con la venta de este nuevo libro, Un país llamado Dixebra, que nos parece de algo fundamental, porque una de las cosas que tiene que tener una comunidad que siéntase como comunidad y hacer, digamos, pequeños homenajes a personas, o en este caso a grupos musicales que trabajaron da fecho y que trabajan da fecho por la su dignidad, ¿no te parece? Sí, yo creo que como en este caso, pues Dixebra sí que lo merece, y para final sí que quería decir que el planteamiento de la editorial fue hacer un libro con toda la dignidad posible, a la altura y con la dignidad que merece Dixebra y la lengua asturiana. En ese aspecto, bueno, el trabajo de Laura Tuero como editora, yo creo que fue espectacular. El resultado del libro, pues ves ahí, un libro en tapa dura, con unos guardes muy guapes, un papel muy fino además, y una edición de lujo en este caso, insisto, como ya lo que merece Dixebra y lo que merece la lengua asturiana. Pues un saludo incandial, Paco. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta yo. Quiero que los políticos usen el asturiano. Quiero ir al cine y ver una peli en asturiano. Quiero que llamen a los pueblos por su nombre de verdad. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa por el asturiano. Seguimos en Iniciativa por el asturiano en Esondes con más convidados y vamos a colar para la villa del Adelantado, Avilés. Allí la estalla de la lengua de esta ciudad desendolca de ellas campañas para esparder la conocencia del nuestro idioma. Para fondar nes mesmes estamos en contacto a través de la línea telefónica con Monse Machicado, responsable de la estalla de la lengua asturiana nel Concello Avilés. Muy buenas, Monse, y muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Entamamos por la primer campaña que tiene el nomatu El tono me diz mucho de ti. ¿Qué nos puedes contar de esta iniciativa, Monse? Bueno, pues nada, que fue ya una campaña que desenvuelve la red de normalización lingüística de varios concellos de Asturias y nada, ya retomando una que fixere hai unos años a Consellería de Cultura. Y esta campaña pensóse para poder informar y animar a la gente a que cambiare los nombres y apellidos por formas que sean en lengua asturiana. Y el primer concello que presentó esta campaña fue Avilés, que hicimoslo el pasado mes de Adviento, y que, bueno, ya tiene varias consecuencias, o consecuencias entre comillas, porque ya tuve varias personas que venían a pedir información en la oficina o que llamaban para interesarse por el tema. Además, esta campaña está dirigida fundamentalmente a la mocedad, ¿no, Yasina? Bueno, sí, a la mocedad y, bueno, y a cualquier persona a la que preste cambiar el nombre y el apellido, ¿no? Por la forma asturiana. Y es verdad que pensemos que igual la edad de la gente más interesada por ello podrían ser, bueno, la mocedad, ¿no? Porque ya la estalla social que puede tener fíos y fíes y que tenga tiempo de ponerlos esos nombres asturianos y es apellido ya cambiado de forma más directa, pero bueno, también en personas, lleva personas de una edad media y donde yo siempre tengo tiempo de hacer lo que más te preste a cualquier edad, ¿no? Y
y bueno, en realidad es cierto que las personas que llamaron a la estalla o que pasaron por la oficina sí tenían una edad pues entre los 25 y 50 años, pero bueno, en realidad y para todas las personas que quieran hacer ese cambio. Además, Monse, otros concellos también están haciendo de algo asemellado, ¿no? Bueno, pues sí, comentar en esa primera entruga, comentarte que efectivamente esto era una campaña de la red de normalización, de servicios de normalización lingüística, y en este caso concreto, además de Avilés, otros concellos implicados en la campaña son el Cabupeñes, Corbera, Cangas de Narcea, Llaviana, Chena, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Siero y Sisión. Antes de retomar esta campaña, la idea fue, bueno, de la responsable del Servicio de Normalización de Chena, que atopare este folleto que antes decíamos que sacar en la Consellería. Después otros concellos hicieron un trabajo de campo para poder, atopar los nombres y apellidos, y bueno, y los demás pues participamos cada uno en esta campaña en la medida en la que pudimos, y bueno, sacando la publicidad que sacamos. Monse, una entruga que puede hacerse cualquier persona, ¿qué importancia tiene que la xente ponga el sonome o apellido en asturiano? Bueno, pues la importancia que puede tener la recuperación de la lengua asturiana en cualesquiera estalla, en cualesquier actividad, en cualquier trabajo, ¿no? A mí una de las cuestiones básicas de un pueblo, ¿no?, que lleva reivindicación lingüística y la identificación con la lengua propia. Y en este caso, ¿qué más identificación puede haber que llevar el nombre a una apellido, una lengua con la que realmente nos sentimos cómodos y nos identificamos, ¿no? Reconciliarse con ese nombre, identificarse con los apellidos y llamarnos como más nos preste, dice mucho de nos, ¿no?, como sociedad y como pueblo que nagua por un reconocimiento oficial de la lengua asturiana, ¿no? Entonces, bueno, a mí parece muy importante realmente eso, ¿no?, la identificación con lo tuyo, con lo propio, ¿no?, con la nuestra lengua, y sentirse bien, y por supuesto, con un nombre y un apellido, evidentemente identificamos, ¿no? Además, Monse, podrá huellarse publicidad de la campaña en de ellos autobuses de Sisión, de Ubiu, de Pravia. ¿Dónde más va a estar disponible esa información de los nombres y apellidos en asturiano? Bueno, pues como bien dices, es cierto que está circulando ya desde hay 10 días en esos autobuses interurbanos, y también esta información transmitióse, bueno, en bellas cuñas de radio, en cartelería, en unos vinilos y después en unos folletos informativos que van a repartirse entre la gente, ¿no? Y después en la propia página de la estalla también el folleto en PDF que puede consultarse sin ningún problema. Además, una de las entrugues que puede estar haciéndose una persona que nos esté asintiendo, y que tiene que hacer esa persona que preste que mudar el sonome o apellido al nuestro idioma. Bueno, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una es si ese nombre que quiere cambiar tiene una equivalencia en asturiano, entonces primero tiene que solicitar en la Oficina de Política Lingüística del Principado o bien en la Academia un certificado de equivalencia. Después, con ese certificado de equivalencia, empobinarse al registro civil y por escrito solicitar el cambio, ¿no? Y lo último ya sería ir a la oficina del DNI para poder cambiar el documento nacional de identidad. Y después, si otro caso es que si no tuviera equivalencia, entonces directamente hay que ir al registro civil y solicitarlo lo mismo por escrito, y cuando el registro civil le conceda ese cambio, pues de ir al DNI para cambiarlo en el documento nacional. Cuando remate la primera fase de esta iniciativa, todo el material estará disponible en de ellos lugares como, por ejemplo, las maternidades, ¿no? Bueno, pues sí, ahora en Avilés tenemos, pero pusimos un vinilo grande en la Plaza de España, porque nos tenemos allí un espacio para poder poner las campañas, entonces tenemos allí el vinilo puesto que va a estar pues por lo menos un par de meses, y después la distribución de los folletos que está pensado para repartirse por las zonas de Avilés donde puede haber gente más mozo viviendo, ¿no?, como son Quirinal, Puerta la Villa o Les Meanes.
después en organismos oficiales como puede ser el Servicio de Información al Ciudadano del Concello de Avilés, y después, como tú bien dices, estamos en contacto vamos a intentar poder llevar estos folletos a las maternidades y a los centros de salud. ¿Y qué dirías a cualquier ma o pa que nos estea sintiendo y que esté pensando en ponerle al so guaje o guaja el nombre en asturiano? Pues nada, que lo salga, que se anime a hacerlo, que está a tiempo, que ya el momento en el que, bueno, como ya es el momento primero, pues ahí nada, no tienes papeleos que hacer ni nada, ¿no? Como lo dice el lema de la campaña, no me dice mucho de ti, y la verdad, ¿no? Y la esencia de todo, el nombre y los apellidos que nos identifiquen con una cultura, con una lengua, con un sitio, y entonces nomar al nuestro figo fía con nombres asturianos, pues en de yo dice mucho de nos, ¿no? Y es que somos padres y madres comprometidos con la lengua asturiana, con la cultura asturiana y con Asturias. Yo solamente os queda, pues nada, de ir y hacerlo, ya está, no hay más. Monse, también queríamos falar contigo tres cosuques, camudando de asunto, otro tipo de campañas, asolellóse una nueva guía de Avilés y los parques na nuesa lingua. Bien faciéndose este asunto de este tipo de guías dende cuanta ya, ¿no? Bueno, pues entamemos hay 2 años con una guía, pero un catálogo histórico-artístico de los monumentos de Avilés. Y este primer ejemplar fue el resultado de un trabajo de investigación de 3 estudiantes de la Universidad de Uvieu de Historia del Arte que estuvieron con nosotros en la concellalía haciendo prácticas, y entonces, bueno, entamemos a pensar qué podíamos hacer con ese trabajo, ¿no? Y pareciónos guapo la idea de sacar pues una guía mañosa, ¿no? Con un diseño así muy prestoso y sacarla en bilingüe para que, bueno, pues para recoger ese trabajo, ¿no? Y de mano pues dar a conocer los monumentos de la ciudad, que son muchos y muy guapos, ¿no? Y después pues en esta última decidimos seguir esa misma línea en lo que vamos el tipo de guía así talladizo y prestoso, y entonces sacámoslo pensando pues precisamente en los otros monumentos que hay, que son los árboles y donde yo las partes de la ciudad, ¿no? No hay una guía donde yo científica en absoluto, hay una guía que lo que fae es relacionar esos árboles que hay ahí con la cultura asturiana, ¿no? En la que explicamos pues un poco determinadas cuestiones culturales respecto a esos árboles, ¿no? Más que científicas, no sería el nuestro terreno, ¿no? Entonces explicamos eso, lo que los árboles que hay en el parque con la cultura asturiana. Además la guía puede descargarse de Valdre por internet también. Pues sí, puede descargarse esta y puede descargarse la anterior, que están las dos colgadas en la oficina de la Estalla, que si quieres puedo dar la dirección de la Estalla. Sí, para adelante, sí. De correo. Pues sí. Estalla Yingua, todo seguido, @aito con y-avilés.es, y ahí pueden descargarse los dos tranquilamente. Sí, pueden descargarse. Además nos tuvimos la oportunidad de huellarla y está prestosa, con una guía bilingüe. ¿Qué estalles na sociedad avilesina está trabajando la vuestra oficina? Bueno, pues nos trabajamos en realidad las actividades que planteamos para todos los estalles, ¿no? Porque hay algunas actividades, como por ejemplo las que hacemos anualmente en xuntes de escolinos y de escolinas, que están planteadas para niños y niñas de primaria y para la mocedad, otras las que van enfocadas al comercio y la hostelería y para el público en general. Hay campañas como la de la igualdad, que también lleva para la mocedad, cursos para todas las edades desde los 16 años. Entonces hay actividades variadas y luego van enfocadas a toda la población. No tenemos específicamente uno, sí hay actividades específicas, pero no que todas las actividades vayan para la misma, ¿no? Evidentemente van para toda la gente en general.
Y son los habitantes de Avilés receptivos a todas estas campañas. Dígolo fundamentalmente porque Avilés, sabemos la su historia, y una villa, una ciudad que tuvo una inmigración muy importante allá pelos años 50, y digamos esa sociedad avilesina anguaño y receptiva a estas campañas por la normalización de la lengua asturiana, Montse. En general sí. Yo tengo que decir que claro, yo trabajo evidentemente con las personas, ¿no?, a las que ellos prestan el tema, con las que están interesadas, las que van a las talleres y se informen. Está claro que como habrá personas y gente a la que no Dios preste y que no vea sentido este tipo de actividades, pero creo que eso pasa en general y con todo, ¿no? Habrá personas a las que Dios preste, por ejemplo, una obra de teatro y otros que consideren que el teatro pues no es importante, ¿no? Un concierto, una exposición o cualquier cosa, cualquier acción cultural, ¿no? Y en este caso mismo. En general, digo que ya la gente que se ver a la estalla o la que fala conmigo y me dice qué actividades prestas estáis haciendo, qué guapo y esto, aunque yo soy consciente de que habrá, insisto, personas a las que no ellos presten, ¿no? Pero yo en general atopome con que la gente gusten estas cosas y agradecenles, por mor del alderique que se está dando en la sociedad al rodio del asturiano, ¿qué opinas tú como responsable de una estalla de normalización, en este caso en un concello, bueno, el tercer concello más importante de la comunidad autónoma? ¿Qué opinas sobre el futuro del idioma y cómo ayuden estas campañas al su esparcimiento? Bueno, yo puedo decirte que yo tengo muy claro que el futuro y el futuro, y como bien dice la palabra, yo no tengo una bola mágica para saber lo que puede pasar, ¿no? Ni yo ni nadie. Lo que sí tengo claro es que hay que seguir trabajando en la normalización para la recuperación de nuestro idioma, eso está clarísimo. Estas actividades hacen que la lengua asturiana sea visible en la sociedad asturiana, ¿no? Como de algo normal, ¿no? Como la lengua en la que nos entendemos y usamos en casa, con los collacios, en el trabajo, en el chigre. Luego hay que seguir trabajando por el asturiano, puxando por él, y esto fará que no se pierda. Y desde yo insistiendo en la escuela, que eso sí creo que es el futuro, los niños y las niñas que nacen sin prejuicios, que son permeables a ese aprendimiento desde yo son muy importantes y son la base para este asturiano, ¿no? No nacemos sabiendo, tienen que enseñarnos, y si nos enseñan bien, sabremos que va a hacer que la lengua y la cultura asturianas exposiguen y no queden en escanciar sidra o poner la montera picona, ¿no? Y desde yo tengo que decir que los niños y las niñas que entran en la escuela y que entran a vivir deberían de ver ya un asturiano con una reconocencia oficial que ya merece y que ya la cosa ya parece que es bastante necesaria, ¿no? Que la sociedad demanda y que llegue el sistema, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir trabajando en la normalización y como trabajamos que llegue creyendo en ello, y sintiéndolo como algo nuestro. Sí, por lo que doyme cuenta, y es perpositiva en ese aspecto, porque, como te comentaba, hay un alderique a través de medios de comunicación, diversos escritos, manifiestos, donde se fala pues de la responsabilidad de la sociedad asturiana al rodio la lingua y todas esas cosas, pero préstame sentite que es positiva en ese aspecto, ¿no? Desde yo, en el caso nuestro, tenemos que ser positivos y siempre pensar en que tenemos que seguir trabajando duro por esto, porque realmente ese trabajo es muy duro y necesitamos pues esa positividad y pensar que estamos ahí poniendo un granín de arena para que esto siga para adelante y para que esto desde yo no se pierda. Eso a mí parece muy importante. Y insisto que es muy importante la escuela. Muy importante.
Sí, dicen que esa transversalidad de la lingua asturiana sería lo más importante, que dende abaixo tuviérase traballando e traballese pela lingua asturiana. Más nada, Monse Machicado, que é la responsable de la estalla de la lingua nel Concello Avilés, tuvo contándonos estes noticias, estes campañas tan interesantes como son nomes e apellidos en asturiano, el sacar esa guía del Parque La Ferrera de Avilés, e dáteles máis fonderes gracias por todo tiempo para o noso programa. Y estamos en contacto para futuras campañas. Monse, un saludo incandial. Vale, pues cuando queráis aquí estamos. Muchas gracias. Talleo. Soy María Cotiello y mando un saludín a todos los que están sintiendo Iniciativa Pola Asturiano en Sondes. Seguimos con más convidados de Iniciativa Pola Asturiano en Sondes y vamos de ir para el occidente de Asturias. Por cuenta de ello vamos a hacer uso de la lingua de esa fastera de la nuestra comunidad que lle Leonaviego fala. A página web quefemos.com é unha referencia para saber todo tipo de actividades nesta zona de Asturias. Son tres as persoas que están traballando na mesma e para fondar nello estamos en contacto a través da línea telefónica con unha dellas, é Diana Alba Fernández. Diana, moi boas. Hola, bons días. Como surde a idea de fer a web quefemos.com? Bueno, pues mira, Quefemos nace en el abril de 2009 con la idea de dar a conocer que a vida cultural del occidente realmente es muy intensa, porque, a decir verdad, siempre imperó un pouco esa sensación de que é unha zona más bien deprimida y nada más longe da realidad. Por outro lado, tamén nos dimos cuenta de que moitas veces igual estábamos, por decirlo de alguna manera, aburridos na casa. E despois enterábamos de que igual había pues unha festa ou a obra de teatro, eventos que los tíamos na porta, como quen dice, e non tíamos conocimiento. Por eso, pues bueno, en realidad moitas veces non sabíamos que fer. E con esa idea na cabeza, el nombre da web xa nos resultou de lo máis apropiado. Traballáis nella tres persoas, non? Sí, en realidad al principio eran Javier y Xurde los que se encargaban da web, pero la verdad é que por fortuna creceu moi rápido e tamén con ella medrou el volumen de traballo e entonces fexose necesaria a incorporación de alguén máis. Entonces eu que fui un partícipe del nacimiento de Quefemos, dende que solo era unha idea, pues tomei el testigo sin pensarlo dos veces porque el proyecto encántame. E como se fai el traballo del día a día? Bueno, pues aparte de entrar a diario en el noso correo, el día a día de Quefemos implica pues estar muy pendiente, pues muy especialmente de redes sociales. Y si estamos en el occidente, pues ir siempre con la cámara preparada a ver qué cartel topamos para fotografiarlo y ya publicar a noticia de inmediato. ¿Y de qué concellos hay información na web, Diana? Bueno, Quefemos abarca 17 concellos, que son Boal, Castropol, Cuaña, El Franco, Granda, Seilao, Navia, San Martín, Santalla y Villanova de Oscos, Pezós, Sant Tirso de Abres, Tapia, Taramundi, Valdés, Aveiga y Villallón. E unha pregunta que sempre discurro, como conseguides todas as actividades da zona? Bueno, como xa te avancei un poquín antes, a maioría chegan a través de redes sociales o ven del noso propio traballo de campo, por decirlo de alguna manera, conseguindo carteles, aunque sí que é verdad que temos que agradecer a colaboración de determinados ayuntamientos, que no todos, de algunhas asociacións, incluso de moita xente anónima que preocupase de mandarnos a información que poden, e eso sin duda é algo que nos axuda muchísimo. E contas visitas tedes contadas a página diariamente? Bueno, pues nosotros eso vamos controlándolo un poco a través de Google Analytics y pues movémonos días normales nunha media de 800 visitas diarias. A verdad é que el crecimiento que tuvo a web neste sentido é algo que nos ten moi emocionados, a la par que agradecidos con todos os que nos leen. Paréceme que en verao é cando máis xente entra na web, non, Diana? Sí,
Sí, sobre todo determinados días ou determinados eventos con moita afluencia de xente, como así, por exemplo, el descenso del Navia ou as festas de la Barca tamén en Navia, son días que despuntan moito as visitas. Nas festas de San Timoteo en Luarca, ou el 25 de julio, que é a festividade de Santiago Apóstol e celebrase en moitos sitos aquí en el occidente, por exemplo en Boal, dentro de Coaña en Jarrio, en Villapedre de Navia. Entonces sí que son días que vemos que se disparan, aunque hay alguna vez que igual vemos picos de visitas sin saber muy bien por qué, pero bueno, eso siempre é unha boa noticia e nosotros encantados de que nos visiten, claro. Estamos facendo uso da lingua ou da lingua a fala o eunaviego. E que sito ten el eunaviego fala na páxina? Bueno, el máis importante ocúpalo nel propio nombre da web, pensado así para darlle a maior seña de identidade, para que a xente sinta que hacemos como algo máis cercano, máis sous, siéntense como máis identificados. En cuanto ás noticias, a maioría la verdad que van en castellano por unha razón moi sencilla, e é que muchísimos dos nosos lectores, algúns non conocen nada da fala, outros sí conocen algo, pero non lo suficiente como para sentirse cómodos leendo todo nesta lingua, e para nosotros la verdad que lo primordial é chegar a todo el mundo. De cualquier modo, siempre que alguna asociación o vemos algún cartel que a información está en fala, pues nosotros aprovechamos y intentamos subir a noticia así. Y bueno, neste sentido, a diversidade de Asturias, ¿no? De concello a concello siempre hai pequenas variacións lingüísticas, pero la verdad que al final entendémonos todos. Además, Diana, a fala como tamén ten o asturiano na fasteira central e oriental da comunidade, quero dicirte que tamén tien problemas para lo que é el su esparcimiento, ¿no? Sí, la verdad que a lo mellor nel caso concreto da fala, pues a veces quizá non hai a bibliografía suficiente. Eu diría que non se conoce todo lo que debería conocerse, máis que por al boca a boca, pero que quizá as últimas generacións xa parece que la van perdendo un pouco, é unha pena. E Diana, tedes pensado expandilla esta páxina que estamos falando, quefemos.com, a máis concellos? A decir verdade, hai algo que nos encantaría e que se falou moitas veces. Si ben é cierto que a carga de traballo iba a ser máis grande, tamén nos sentiríamos máis satisfechos porque, bueno, a fin de cuentas informar é a razón de ser de que femos, entonces cuanto máis informes, millor. Lo único que nos detén neste propósito é a dificultad para topar información en determinadas zonas nas que nos movemos menos, porque, bueno, como che comentaba, moito traballo del que femos é traballo de campo, en plan, pues vemos tal cartel ou cual, entonces en zonas nas que a lo millor non nos movemos, sí que dependeríamos máis de que esa información nos chegase a través de outras vías. De inicio, pues bueno, sería importante darnos a conocer noutros territorios, lo cual pues siempre podría abrirnos as portas a que contasen con nosotros como fuente de información. Además, Diana, el occidente de Asturias sempre foi un pouco unha fastera, unha zona un pouco olvidada, non? De Asturias, é como unha zona que estaba un pouco aislada, non? Sí, é que de hecho eso, pues como te comentabas, foi a razón de peso nel origen de que femos, de alguma maneira dar a conocer e demostrar que se fain muchísimas máis cousas, incluso muchísimas máis das que nosotros pensábamos, porque realmente ver que xa superamos as 5.000 noticias nunha zona que en teoría está deprimida, pues la verdad que ten bastante mérito, é unha zona moito máis movida de lo que a xente pensa. Además, Diana, estamos falando máis ou menos de cantos habitantes da zona, dos concellos que cubrís? Pues, a ver, por ejemplo, el de Boal, por un ejemplo, que conozco porque soy de aquí, pues un concello de 2.000 y pico habitantes. Sí que é verdad que moitos dos concellos que abarca que femos
ten menos actividades porque tamén ten menos xente, é dicir, hai concellos bastante pequeninos e tal, pero bueno, aquello que fan, sea máis ou sea menos, tamén hai que darlle voz. Además, pues bueno, pues hai determinados eventos nos cuales ven xente de toda Asturias, con lo cual é importante darlle esa maior difusión posible. Xa para ir rematando esta entrevista, además préstanos el estar usando, dar uso a la fala. ¿Qué proyectos hai para el futuro? La verdad, proyectos moitos, que hacemos siempre tema de conversación con Xurde e Javi, os outros dous membros, debatimos e planteamos ideas e pouco a pouco a verdade é que xa se puido ir llevando a cabo, como fer a versión móvil da página. Esto é moi importante porque, bueno, ahora que el móvil, internet nel móvil é algo tan cotidiano, pues sabíamos de moita xente, nosotros mismos moitas veces accedíamos á página desde el móvil e a verdade é que era un pouco incómodo. Pues eso xa está resolto. Ahora, e de maneira máis inmediata, temos en mente añadir a sección deportiva. Xa hai un calendario deportivo, pero bueno, pues que tuvese dentro da web o seu propio botonín así para os amantes del deporte. E tamén nos gustaría incorporar vídeos y álbumes de fotos en el occidente. Así que bueno, como ves, ideas moitas, a cousa é a ver cando las podemos ir poniendo en práctica. E bueno, tamén temos en mente, de maneira quizá máis inmediata, hacer un perfil en iVox, que é un portal onde colgar grabacións con as entrevistas que fixemos a diversas personas, así como tamén as que se podan fer no futuro. Pues vamos a estar atentos a la evolución de esta página web que aconsellamos a todos los que nos están sintiendo que lle quefemos.com, una página web del occidente de Asturias, una página web que fala de esos concellos. Y muchas gracias, Diana, por las túas respuestas y noraboa por el traballo que facéis. Muchísimas gracias a ti por darnos esta difusión, que se agradece un montón. Un saludín. Un saludín. Vamos a aprender agora cada día un poquillín de asturiano. Hoy voy a aportaros el significado de ellas expresiones con una palabra perconocida. Esta y el verbo dar. Facer que pase daqué a otra persona. Dame el libro que está na mesa. Facer que pase daqué a propiedad de otra persona. Andrés Nui emprestó el libro, dioilu. Facer salir de sí mismo al exterior. Los pumares dan manzanes. El sol da calor, la máquina ya non da tabaco. Comunicar, facer que daqué sella conocido por otras personas. Di mal el número de teléfono. La solución diola Pedro. Facer daquín con más poder que se beneficie con daqué a otras personas. Diéronme 3 días de vacaciones. Diollos una carrera a todos los fíos. El cura dio la comunión. Celebrar, ofrecer un acto, un agasallo a la siente. Diemos la merienda en el portalón de casa. Pegar un golpe o golpes. El hermano dai bones mocaes. Dieron un golpe al coche. Facer que los jugadores tengan les cartes de la baralla con les que van a jugar. ¿A quién toca darles cartes? Echar daqué a una superficie. Non sabes dar betún a los zapatos. Dieron y cal a la pared. Facer que se vea una película en la televisión, en el cine, que se oiga, que se sienta un programa en la radio. Non dan en el cine ninguna película curiosa güey. Criarse, desarrollarse de manera aparente. En este pueblo non se dan les faves. Ser fácil para daquí en una actividad, una materia. Dase y bien el yatín. Tener una vida cómoda y sin trabajar mucho. Dase la gran vida. Avillar en poco tiempo. Tu abuelo diose mucho de un tiempo para acá. Rendirse en un suego, en una marraza, en una enfermedad. Tú aguanta y no te deas. Vamos rematando. Llámame William Miller y siento Iniciativa Polo Asturiano en Esondes. Hasta aquí aportó este nuevo programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Para rematar, acordaivos que podéis sentir en internet todos nuestros programas y entrevistas completas en nuestro canal de la plataforma online de audios ivos.com.
A más de nes emisores que emiten el nuestro programa nesos ondes, Radio Alma de Bruselas en Bélxica, y en Asturias Radio Sele, Radio Crash, Radio Ayer FM, Radio Nava, Radio Noreña, Radio Chena y Radio Ujo. Pa ponemos en contacto con nos tal nuestro mail, contacto@iniciativapolasturiano.org, y la nuestra página web, iniciativapolasturiano.org, a más de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada, gracias por estar aí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y non me estamos aquí otra vegada para aportaros unas villa de lecharres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua neses 30 días. Un saludín afalladizu a toes y a todos. ¡Ta llueu!